¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Facebook Live de Empresas Van Médica. Hoy estamos virtualmente con la doctora Evelyn Benavides, ella es neuróloga de Clínica Vespucio, para que podamos conversar sobre trastornos del sueño en estos tiempos de cuarentena e incertidumbre que nos tienen un poquitito nerviosos. Doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Doctora, mira, bueno, tú ya has participado con nosotros antes, pero de todas formas te voy a contar un poco la dinámica de lo que va a ser esta transmisión, también para que nuestros pacientes se vayan enterando a medida que se vayan conectando. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana, que te adelanto fueron muchísimas, y a medida que se vayan conectando seguimos con preguntas en vivo, ¿sí? Ya. Entonces, doctora, antes de eso me gustaría partir con algo un poco más general, si es que nos pudieras contar, ¿cuándo podemos hablar de trastornos del sueño? Bueno, los trastornos del sueño ocurren en todas épocas en que estamos estresados. El tema del estrés, del encierro, tener cosas que nos preocupan, nos produce trastornos del sueño. Pero cuando estos duran menos de un mes, menos de 3 veces a la semana, la verdad es que la mayoría de las veces se resuelven solos. No es necesario acudir a un especialista, ni tomar medicamentos, ni nada. Pero cuando esto se va alargando en el tiempo y llevamos más de un mes, más de 3 veces a la semana, con mala calidad del sueño, durmiendo mucho, durmiendo poco, durmiendo a deshora, ahí es necesario ver qué está pasando. Perfecto. Bueno, doctora, vamos con las preguntas de la semana. Desde ya todos nuestros pacientes quedan invitados a empezar a enviar sus preguntas a través de cualquiera de nuestras fanpages de Facebook desde donde estamos transmitiendo. Entonces, Rodrigo nos comentó que, bueno, esto es algo que se repitió mucho, que por las noches siente crisis de angustia, siente que su cuerpo está en calidad de alerta, de que algo no lo deja descansar ni dormir. Dice que está tomando tintura de valeriana por las noches y tiene unas clonazepam que cuando no puede controlarlo se toma una pastilla 0,5 y se relaja. Dice que le da temor enganchar con las pastillas para no poder, por no poder dejarlas después, esto como de esta como adicción a las pastillas. Bueno, ese es un grave problema que va a ir pasando, dado que esto se ha alargado bastante más, las medidas de restricción de circulación, el tema del trabajo, todo se ha alargado bastante más de lo que pensamos al inicio. Ya llevamos 2 meses, casi 3 meses en cuarentena o tomando muchas precauciones para no contagiarnos. Y ese tema de encontrar lo que hay en el cajón y tomárselo, en lo que tenemos en la casa de otros tratamientos, es un problema grave, porque sí puede producir acostumbramiento. Los medicamentos que nombras, por ejemplo, los derivados del diazepam, el clonazepam, son medicamentos buenos para bajar la ansiedad, pero tienen que ser sumamente regulados y vistos con su médico. El tema de tomar pastillas porque me parece que me pueden hacer bien, a veces nos pueden hacer más mal que lo que queremos tratar. También es muy frecuente esto de yo tomo esta pastilla, toma, te regalo una. Esto no hay que hacerlo entonces, siempre de la mano No. de un especialista, ¿no? Sí, porque hay medicamentos que a algunas personas les hacen muy bien y a otras no. Hay medicamentos que tienen contraindicaciones, hay que saber las dosis, hay que tener un seguimiento. Hay cosas naturales, por ejemplo, la valeriana es una planta que tiene efecto hipnótico y se puede usar y no se han demostrado efectos secundarios con su uso. Se puede partir por esas cosas, pero ya medicamentos que tienen otras propiedades y que son con recetas retenidas, son retenidos por eso, porque tienen una dificultad en su manejo, no son de un manejo sencillo y seguro. Perfecto. Doctora, te cuento que ya nos están llegando algunas preguntas en vivo. Vamos a ir matizando con la semana y lo que nos está llegando ahora. María nos pregunta si es que es normal que no pueda dormir más de 4 o 5 horas al día, incluso antes de que sucediera la pandemia. Dice que tiene hipotiroidismo, pero que se toma la pastilla diariamente. ¿Eso no debería bastar para que esté regulada su tiroides y puede dormir normalmente? Bueno, María tiene un problema bien frecuente que es el hipotiroidismo. En Chile muchas mujeres tienen hipotiroidismo y la mayoría de las veces se regula bien con medicamentos. El problema es que el estrés y el dormir mal desregula la tiroides también, produce alteraciones endocrinológicas de hormonas y entre ellas la tiroides. O sea, un tratamiento bien llevado en esta época probablemente no esté tan bien llevado y puede tener que ver con su insomnio. El tema de dormir
cuántas horas, lo ideal es mínimo 6 horas en la noche. Menos de eso, en forma crónica, se resienten algunas actividades cerebrales. Por lo tanto, si empieza a dormir muy poco, o sea, menos de 6 horas por noche, lo ideal también es que consulte y ver también cómo está el control de su tiroides. Perfecto. Karina, por otro lado, quiere saber qué estrategias o recomendaciones podemos sugerir para el descanso de los niños y niñas en esta pandemia. Dice, nos comentan padres y apoderados que a sus niños les cuesta conciliar el sueño en edad preescolar. Entendemos que tú eres neuróloga de adultos, pero también es algo que se repitió mucho durante la semana. Pacientes que decían, mis hijas y yo no podemos dormir, no estamos durmiendo 2, 3, 4 de la mañana y eso es como bien inaceptable, ¿no? Claro, lo que pasa es que el tema de que dónde termina la niñez y dónde empieza la adultez cada vez se va corriendo más hacia arriba. O sea, la verdad es que tenemos niños en la casa de 25 años todavía, pero normalmente se divide más o menos a los 14, 15 años. Ahí ya hay una división entre lo infantil y lo adulto, pero esto va de la mano de una carga genética, como son los padres, muchas veces son los niños. Y hay padres que duermen mal y los niños también duermen mal. Pero en los niños la ansiedad, la incertidumbre, el aburrimiento, el estar todo el día con poca actividad física, repercute mucho en el sueño y empiezan a tener pesadillas, a tener sonambulismo, terrores nocturnos, más que dormir poco. Un niño puede dormir las horas en su cama normales, pero empiezan a tener una mala calidad del sueño y un día muy irritable. Los niños también manifiestan la falta de sueño como irritabilidad, entonces se ponen un poquito difíciles durante el día de manejar. Por eso, si están durmiendo mal o empieza el sonambulismo o empiezan a tener terrores nocturnos o pesadillas, lo ideal es que consulten con el pediatra, con el médico tratante de la familia. Mucho de esto se puede resolver por telemedicina, tampoco es necesario acudir al centro médico. Todos los centros de empresas médicas tienen telemedicina para poder resolver algunas de estas cosas sin tener que asistir presencial también. Perfecto. Doctora Janet nos pregunta, bueno, nos cuenta que como eso de las 8 de la noche, todos los días siente apretones en el pecho, le cuesta mucho dormir y esto hace que se desvele, pero casi todas las noches. ¿Esto podría relacionarse con un trastorno del sueño? ¿Podría ser alguna patología asociada? Lo que pasa es que sentirse angustiado cuando se pone el sol es como la peor hora para los seres humanos. En general, se producen más complicaciones desde el punto de vista de los horarios, de las sensaciones. Todo se ve más malo cuando se empieza a poner el sol. Por lo tanto, es una hora en que puede producirse crisis de angustia, pánico. Lo ideal es tener una actividad ordenada, o sea, la mayor cantidad de cosas hacerlas en la mañana, las cosas más complejas, los problemas tratar de resolverlos en la mañana. Cosa de que sea la tarde queden cosas más livianas y cuando ya se pone el sol, hacer algunas actividades, ojalá lejos de las pantallas, una actividad tranquila, algún hobby, evitar el consumo de alcohol en la noche porque induce el sueño pero es de mala calidad, evitar las comidas pesadas en la noche y con eso tratar de regular esta ansiedad que se produce cuando se pone el sol. Perfecto. Bueno, muy relacionado a esto, Susana nos cuenta que ha tenido muchas dificultades para dormir en las noches. Cuando era joven era muy nocturna, pero ahora en el contexto de la crisis de salud y el miedo, casi no duermo. Dice, me desvelo gran parte de la noche, al otro día tengo mucho dolor de cabeza y tengo que trabajar en la casa. Estoy tomando melatonina, pero no me ayuda mucho. Esto también se repitió un montón durante la semana. No rindo el día siguiente, estoy muy cansado, tengo mucho sueño. Bueno, la melatonina es una hormona que todos producimos y mientras estemos con un buen hábito de día y de noche, en el sentido de exponernos a la luz en el día, de que las noches sean oscuras, sin ruido, sin alcohol, funciona mejor nuestro propio sistema de día y noche. La melatonina en general sirve más en niños que en adultos y sobre todo si esto se está alargando en el tiempo, lo ideal es consultar, porque de verdad el tema de la automedicación de otras cosas empieza a aumentar y empezamos a no rendir. O sea, ya el teletrabajo es una incomodidad, ya esta cosa de estar encerrado es una incomodidad que es por nuestro bien, es por nuestra salud, pero no es nuestra forma habitual de vivir, el no tener vida social es complicado para mucha gente. Entonces, eh, hay que tratar de resolver eso por una vía no automedicada, por una vía
eh, lo más eh, tratada posible con un especialista, porque el tema puede ser con su médico tratante habitual. Lo que pasa es que los problemas del sueño son altamente frecuentes en la población. Alrededor de un 60-70% de la población adulta va a tener algún problema del sueño después de esto. Perfecto. Doctora, muy relacionado con lo que estábamos hablando recién respecto a la melatonina, si es que se puede tomar en niños, pregunta Jimena, ¿es recomendado? Hablábamos de que, claro, funciona mejor en niños, pero ¿hasta qué punto o en qué momento yo puedo recomendársela o dársela a mi O hijo? sea, la melatonina es de venta libre, no requiere receta, es un nutracéutico, no siquiera está puesto dentro del ítem medicamentos, pero el tema es qué estamos tratando. O sea, si un niño tiene un insomnio ocasional y toma melatonina a la hora que se pone el sol, tampoco sirve tomarla justo antes de acostarse, tiene que ser un par de horas antes de dormir. Estupendo, es una buena forma de resolver el problema, pero si este problema se empieza a alargar o no, no es cosa de subir la dosis normal son 3 miligramos y hasta ahí nomás, ni 6, ni 10, ni 12 van a dar más efecto si es que no dio la primera vez efecto. Perfecto. Bueno, doctora, seguimos con las preguntas en vivo. Sara, por otro lado, nos cuenta que se despierta cada 2 horas con puntadas en la cabeza. Bueno, una de las cosas que empieza a pasar cuando empezamos a dormir mal es que hay otros síntomas asociados, dolor abdominal, molestias en las piernas, dolor muscular y dolor de cabeza. Entonces, muchas veces se ven asociados unas con otras. Si el dolor de cabeza la despierta en la noche o no cede con sus tratamientos habituales, ahí tiene que consultar un neurólogo porque puede ser otra cosa también. O sea, no todo podemos asociarlo a lo que estamos viviendo con el coronavirus. De hecho, nuestra vida sigue y nuestras enfermedades habituales van a seguir igual. Perfecto. Mónica, por otro lado, nos cuenta que trabaja en el sector de salud, en el servicio público, y que cuando le toca ir a trabajar no puede dormir, dice que tiene náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal, pero cuando está en la casa duerme bien. ¿Algún consejo que lo podamos dar? Bueno, eso pudiera ser lo que se llama la ansiedad anticipatoria, lo que antes pasaba los domingos a algunas personas por ir el lunes a trabajar. Lo que pasa es que ahora, sobre todo la gente que trabaja en salud, hay un sistema de turno que no es tan de lunes a viernes, tienen días saltados. Entonces produce ansiedad y con lo que estamos viviendo también de que es difícil trabajar, es peligroso trabajar en este momento en salud, se volvió los trabajadores de la salud estamos puestos a cosas bien riesgosas y que tampoco hay mucho a quien acudir porque tampoco hay más personal tampoco, no es que uno pueda decir me quedo en la casa porque va a ir otro, porque no hay nadie más. Entonces, lo ideal es que lo pueda hablar con su grupo en el lugar donde trabaja, porque hay asesoría respecto a esto para el personal de salud, con psiquiatras y con psicólogos para bajar la ansiedad y no caer en el uso de medicamentos para bajar la ansiedad, sino que poder hablar esto. A veces solo hablarlo y ver que hay gente en la misma situación y verbalizar los problemas que se tienen anda bastante bien y baja la ansiedad. Perfecto. Doctora, Juli, por otro lado, nos cuenta que no puede dormir bien, pero duerme demasiado. Está sin medicamento ni terapia, tiene crisis de ansiedad. Quiere saber qué puede hacer. Esta ya es como otro extremo. Duermo mucho, pero no descanso. Hay muchas causas de eso. El dormir mucho en general son más de 10 horas por noche, pero depende de cuánto dormía antes la persona. El tema de dormir mucho hay que ver si ronca, si hace pausas en la noche que deje de respirar, si se ahoga en la noche, porque pudiera ser una apnea del sueño. Hay gente que mueve las piernas en la noche, que hace un síndrome de pierna inquieta y mueve las piernas y fracciona su sueño. Hay muchas causas para dormir mucho, problemas a la tiroides, faltas de algunas vitaminas, anemia. O sea, hay que hacer un estudio. No es normal dormir mucho y despertar no descansado. Eso sí hay que verlo. Perfecto. Por otro lado, Jerry, bueno, esto en realidad no sé si tendrá que ver más con un urólogo, si desde la neurología le podemos dar alguna respuesta, pero cuenta que se levanta mucho al baño en la noche a orinar. Finalmente esto le interrumpe el sueño y no logra descansar bien. Dice, me gustaría dormir de corrido. ¿Qué me recomienda?
Bueno, sí es neurológica esa pregunta, Mira, porque hay gente que, por ejemplo, que ronca, que hace pausas en la noche, que deja de respirar, o sea, duerme con un sueño superficial y no se produce una hormona o se produce en menor cantidad una hormona que se llama antidiurética, que impide que nos den ganas de orinar en la noche, que disminuye la producción de orina durante la noche, por eso pasamos de largo la noche. Pero hay gente que al dormir mal, al dormir fraccionado o dormir superficial, no se produce esa hormona o se produce en menor cantidad y sí produce más orina y se tiene que levantar en la noche. Es un síntoma de trastornos del sueño. También puede ser una cosa urológica, hay que ver, pero si es predominantemente en la noche y no en el día, es más del sueño y más neurológico que urológico, ginecológico. Si es durante el día y la noche el aumento de la frecuencia de orinar, puede ser una infección urinaria, pueden ser otras cosas. Pero si es muy marcado durante la noche, hay que ver qué está pasando con ese sueño, por qué no es profundo y no se produce esta hormona que nos impide orinar en la noche. perfecto. O sea, hacer ahí la distinción de si me pasa todo el día y la noche o es más frecuente en la noche. Sí. Carlos, por otro lado, es una pregunta bien interesante. Quiere saber qué relación tiene el colon irritable con el insomnio. ¿Qué se puede hacer? ¿La melatonina ayuda? Se ha repetido mucho el tema de la melatonina, han estado preguntando constantemente, así es que si pudiéramos recordar un poquito a propósito de esto. Claro, la melatonina es una hormona que todos producimos y que cuando tenemos un desajuste de horarios de sueño se empieza a producir menos y nuestra calidad del sueño no es tan buena. No es un medicamento, como les decía antes, un nutracéutico, es una pastilla que se vende sin receta, pero que sirve más en los niños que en los adultos y la verdad es que tiene un efecto, pero es un efecto acotado. ¿Por qué se produce dolor abdominal cuando estamos con insomnio o con trastorno del sueño? El colon tiene neuronas que vienen de la misma parte donde vienen embriológicamente cuando nos formamos así en la guatita de la mamá. Unas se van hacia el colon y otras se van hacia el cerebro cuando nos estamos formando. Por lo tanto, las cosas que nos pasan en el cerebro repercuten mucho en el colon porque el funcionamiento de esas neuronas de las paredes del colon que hace que se mueva bien, que, que, que en el fondo funcione correctamente, no funcionan tan bien. Entonces, por eso hay medicamentos que son ansiolíticos que sirven, por ejemplo, para el colon irritable. Perfecto. Bueno, doctora, seguimos con preguntas en vivo. Cristóbal nos cuenta que tiene 23 años, está con clases en la U por videoconferencias y le cuesta mucho dormir. Dice que está súper cansado, pero al momento de irse a dormir a las 10 de la noche, su cuerpo sigue despierto y tipo 3 de la mañana recién está logrando conciliar el sueño. ¿Esto es frecuente? ¿Será la sobreexposición a pantallas, por ejemplo? Muchas veces lo que se llama el síndrome de fase retrasada, que quiere decir que la gente que empieza a dormirse muy tarde y a levantarse tarde. Y socialmente no calza con los horarios, que en el fondo uno debería dormir entre 10 y media, 11 y levantarse 8 o 9 de la mañana máximo. Y al empezar a correr los horarios y que empezar a dormirse tarde y levantarse tarde, está perdiendo las horas de sol de la mañana. Y eso hace que el cerebro después cueste mucho volver al horario normal. Por eso cuando empieza a notar que ya está desfasándose hacia las horas más tardías, hay que tratar de a poco, cada día, media hora, empezar a dormir más temprano y levantarse, tratar de obligarse, aunque no tenga clases en la mañana, a levantarse, ducharse, vestirse y empezar a funcionar, no más allá de las 9 de la mañana. Y esto de estar muy cansado pero no poder dormir, qué agobiante. Bueno, sí, porque en el fondo, por más que queramos dormir, tenemos que hacer una serie de procesos cerebrales para lograr dormir. No es que queramos dormir, sino que si es que podemos dormir. Entonces no podemos obligar a las neuronas a funcionar como nosotros queremos en la hora que queremos. Funcionan en un ritmo que no va dentro de nuestro ritmo y todo esto que estamos viviendo altera más aún lo que estamos pasando, sobre todo la gente que ya tenía problemas de sueño antes. O sea, no nos mandamos nada solo aquí. No. Doctora, muy relacionado con lo que estábamos conversando de este síndrome, Tamara nos cuenta que su primo tiene 20 años, duerme en el día y está despierto en la noche. ¿Cómo puede adoptar un hábito de cambiar este sueño? Hablábamos en el fondo de tratar de obligarse a dormir un poquito de a poco, media hora antes, pero ¿habrá otro tipo de recomendaciones? Porque además nos cuenta que se duerme a las 10 de la mañana y se despierta a las 6 de la tarde. Es como un Claro, esa extremo. es la inversión de la fase, ya no es un retardo de fase, sino que es una enfermedad que se llama inversión de fase, que es gente que duerme de día y funciona de noche.
Pero eso no es saludable bajo ningún aspecto, no es una como no es una cosa positiva, al contrario, es una cosa muy negativa desde el punto de vista del funcionamiento cerebral, porque dormir de día, la calidad del sueño no es la misma que dormir de noche. Y eso sí hay que tratarlo, y hay que usar medicamentos, y hay que hacer un estudio por qué está pasando eso. No es solamente el cambio de hábitos, que igual es importante, pero hay que hacer un estudio de eso. Perfecto, doctora. Te cuento que Cristóbal nos estaba preguntando en vivo, este chico universitario, y nos está agregando algunos antecedentes. Dice que aunque se duerma a las 3 de la mañana, se despierta a las 8 o 9, no puede dormir más que eso. Dice, tengo un reloj biológico que me despierta a esas horas. Claro, lo que pasa es que hay que educar la otra parte del reloj biológico de la hora del sueño, o sea, evitar las pantallas en la noche, que eso es lo que más ha pasado con los universitarios que empiezan a ver las clases grabadas que les dejan hasta muy tarde en la noche. Entonces, lo ideal es evitar las pantallas a las 10, 10 y media de la noche, apagar el celular, el computador, la tele, Netflix, todos los videos, todas las series, porque es la causa más frecuente que nos está, la misma tecnología que nos está llevando, ayudando a sobrevivir en esta pandemia, es la misma tecnología que nos está echando a perder el sueño en la noche. Esa es la primera causa. Después hay que estudiar otras, pero eso es súper relevante. Perfecto. Doctora, algo que se ha estado repitiendo mucho en este periodo, en esta conversación, es lo que nos pregunta Constanza en este momento. ¿Qué recomendaciones hay para la higiene del sueño, en el fondo, para poder tener un sueño reparador? Bueno, lo más importante son los horarios. Dormirse 10, 10 y media de la noche para los adultos, en los niños es más temprano. Un niño en edad escolar básica debería estar durmiéndose 8 y media, 9 de la noche. No levantarse más allá de las 8 o 9 de la mañana. Exponerse a la luz del sol mínimo media hora. Hacer algún grado de actividad física mínimo media hora. Y tener horarios, horarios de estudio, horarios de vida social, aunque sea tecnológica, bajo este sistema, por ejemplo, y horarios de comida, no comer frente al computador. Mucha gente lo que le está pasando es que ahora como que vive frente al computador, come en el computador, hace todo con el computador. Entonces, apagar el computador, comer en un lugar destinado para eso, en los horarios que corresponde, y evitar el sobreconsumo de alcohol, que hay gente que también ha aumentado su consumo de alcohol como una forma de, pero no se duerme mejor. Perfecto. Doctora, más allá de, en el fondo, estar cansado el día siguiente y no rendir como todos, como corresponde, en el fondo, como estamos acostumbrados a rendir, ¿pudiera tener alguna consecuencia como en la salud de las personas el no respetar los horarios de sueño, no descansar como corresponde? Sí, desde el punto de vista agudo, en general, dentro del primer mes la gente siente como la ansiedad, los problemas del ánimo, pero ya cuando van pasando los meses aumenta el riesgo cardiovascular, el dormir poco, el dormir mal, el dormir mucho, el tener apnea, el roncar. Todas esas cosas hacen que nuestro riesgo cardiovascular aumente, aumenta el riesgo de infartarnos, de tener un infarto al corazón, de tener un infarto al cerebro. No sabemos qué va a pasar con esta pandemia después, cuando volvamos a nuestras actividades normales o lo más normales posible, si esos riesgos van a aumentar. Y además lo que ha pasado es que la gente no consulta, porque le da miedo consultar y venir y tener otra cosa, y en el fondo están pasando meses en que los problemas podrían ser resueltos ahora y no en 6 o 8 meses más o en un año más. Entonces el riesgo cardiovascular aumenta, también aumenta el riesgo metabólico, aumenta el riesgo de diabetes y de hipertensión por dormir mal. Aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, gente que se queda dormida, estos accidentes de tránsito que ocurren en la noche en la carretera, muchos de ellos están relacionados a trastornos del sueño. Entonces, el mismo rendimiento, o sea, hay que ver porque esto nos puede traer consecuencias que pueden ser más irreparables, incluso que habernos salvado el coronavirus. O sea, un accidente vascular te deja con alguna secuela ocasionalmente. La hipertensión es un gran factor de riesgo para muchas cosas también. Perfecto, o sea, en el fondo no hay que tomárselo a la ligera, porque usualmente uno dice, no, sí, en realidad estoy acostumbrado a que no duermo bien, pero sí podría traer otras consecuencias para la Sí, salud. sí. Perfecto. Doctora, seguimos con preguntas en vivo. Yerka pregunta si es que es normal soñar con contenido de trabajo. Dice, me ha pasado bastante en la cuarentena, ¿cómo puedo disminuir o remitir esto? Y creo que es algo que nos ha pasado a todos, que terminamos soñando con la pega todo el tiempo. Claro, lo que pasa es que nos cuesta desconectarnos. Lo ideal por eso es tener al menos una hora antes de acostarnos en que no hagamos nada de trabajo y no contestar mails
ni WhatsApp, ni cosas de trabajo, y tener un horario parecido al que teníamos antes. La verdad es que el teletrabajo es muy útil, pero además, pero es muy esclavizante, porque uno rinde menos, en esta época estamos rindiendo menos y tratamos de compensar esa baja del rendimiento con más horas de trabajo y nos acostamos tardísimo haciendo cosas que uno dice, ¿cómo me demoré tanto en algo que antes me demoraba la mitad? Entonces, tener horario, tener conciencia de nuestras limitaciones, porque si no vamos a empezar a soñar, el contenido del sueño, lo que soñamos, tiene que ver con una parte inconsciente y con una parte consciente. Entonces, tratar de bajar las revoluciones de lo que hacemos en la tarde y no rellenar nuestro contenido del sueño con los problemas del día. Por eso es importante tratar de resolver lo que se pueda en la mañana. Perfecto. Doctora Cami, ¿quiere saber algunas sugerencias para abordar el sonambulismo en niños? De nuevo, tener una neuróloga de adulto, pero creo que el sonambulismo es algo que también Sí. se da en adultos, ¿no? Sí, o sea, es un continuo. La verdad que empieza en la infancia y hay adultos que quedan todavía con sonambulismo. El sonambulismo la mayoría de las veces pasa solo, no hay que hacer nada más que hábitos de sueño. Solamente en casos muy extremos en que los niños se hacen daño o que son periodos muy largos del tiempo o persiste en la adultez, se puede tratar con algunos medicamentos. Es un desorden de los, de las etapas del sueño en el cual actúan lo que están haciendo y caminan, pero en general es un periodo pasajero y tiene que ver más que nada con la ansiedad, y es bien genético, hay familias que tienen esto. Uno va preguntando y hay hermanos que lo han tenido, papás, primos que lo han tenido, pero es benigno, no condiciona otra cosa. Perfecto. Bueno, muy relacionado con esto, Paula pregunta, bueno, en realidad nos está contando que es sonámbula, tiene TDB tipo 2, ciclaje mixto y rápido. Trabajo casi 12 horas diarias en el computador, dice que toma clonazepam en las noches, pero que ahora con todo esto siente que ya no le hace efecto. ¿Será aconsejable subir la dosis, pregunta, o agregar algún otro método natural? De pronto consultar a través de telemedicina será la recomendación. Eso es lo ideal. La verdad es que cuando ya se tienen dudas de lo que está pasando, es mejor consultar a un especialista y ver lo que está pasando. Todas las empresas Van Médica tienen especialistas en medicina del sueño y se pueden hacer teleconsultas y por lo menos orientar a qué es lo que está pasando. El caso de cada paciente es muy difícil verlo así en forma general, pero los hábitos del sueño son fundamentales. Perfecto. Por otro lado, Bárbara pregunta algo que también se repitió bastante durante la semana. Dice que duerme poco, se despierta con cualquier ruido, cualquier luz o, bueno, dice que es muy sensible a eso, por lo que además de dormir poco, no duerme bien. Claro, se repetía, me cuesta un montón conciliar el sueño, de repente cualquier cosita me despierta y no puedo volver a dormir. Claro, ese es un problema porque en el fondo uno despierta pensando que fueron horas perdidas el haber dormido y a lo mejor me podía haber cundido más el trabajo, haber terminado algo, en vez de estar perdiendo el tiempo tratando de quedarme dormida. Pero si eso ocurre ocasionalmente, es parte del proceso de adaptación que estamos viviendo, pero si se vuelve cada vez más frecuente, hay que tratarlo. Y muchas veces con medicamentos. Perfecto. Por otro lado, Claudia nos cuenta que su mamá pasa noches sin dormir y nada, al otro día no tiene sueño. Cuenta además que es operada de la tiroides y no puede tomar Melissa. Pregunta qué puede hacer y me gustaría tomarme esta pregunta también porque se está repitiendo bastante. Están llegando demasiadas preguntas, trato de juntarlas un poquitito. Eh, Respecto a los remedios naturales para dormir, ¿cuáles son los más recomendados? Bueno, dentro de los remedios naturales, ninguno tiene una evidencia como la tienen los medicamentos propiamente tales. Pero lo que existe descrito es que la melisa, la valeriana, la lavanda tienen propiedades hipnóticas suaves, pero se desconocen bien las dosis, cuántas veces a qué hora hay que tomarla, eso no está muy claro, todavía no hay grandes estudios respecto a eso. Pero es una buena opción en gente que tiene un insomnio leve o en el sentido que lleva poco tiempo, agudo, de menos de un mes, una vez a la semana, en relación a algún estrés específico, es una buena opción partir por estos medicamentos naturales.
Y hacer hábitos de sueño, o sea, esto de funcionar más de mañana que de tarde, evitar el alcohol de noche, tener horarios, hacer algo de actividad física, probablemente mejore bastante. Si ya pasando esa etapa hay que hacer más cosas y hay que estudiar otras cosas, el tema de la tiroides se repite harto porque en Chile la tasa de hipotiroidismo es muy alta, sobre todo en mujeres en edad media de la vida, como antes de la menopausia. Tenemos y un poco antes, incluso entre los 30 y los 40, tenemos una altísima tasa de hipotiroidismo que ni siquiera está diagnosticado y que sí afecta al sueño. Entonces, por eso se repite tanto el tema de la tiroides también en la población. Perfecto. Bueno, Claudia nos cuenta que está media desesperada. Dice que ella cierra los ojos y trabaja toda la noche. Dice que en lo de su trabajo o en cosas del hogar. Siente que no descansa, dice que redacta tremendos informes y no sabe si está durmiendo o pensando, creyendo que está dormida. Tampoco, bueno, dice tanto así que a veces me he despertado y anoto cosas porque despierta muchas veces y se le vienen ideas geniales como cuando se duerme. Al contrario, se bloquea y no le salen tan bien redactadas, claro, cuando está despierta. Cree que cuando está durmiendo su mente va más allá, no se calma, está muy agitada y siente que está todo el tiempo hiperactiva. Bueno, ahí hay que tratarse, hay que verlo eso bien porque efectivamente puede requerir, puede tener un trastorno de ansiedad entre medio de eso y puede que no sean tan espectaculares los informes. Uno tiene una idea de lo que sueña, pero realmente no sabe lo que sueña. Uno tiene una mezcla entre lo que es la realidad y el sueño cuando se acuerda de los sueños, pero lo ideal es evitar esta como actividad onírica, que es la actividad de soñar tan intensa porque produce mucho cansancio al día siguiente. Eso hay que verlo, hay que tratarlo. No es, los hábitos son importantes, esta cosa de funcionar más de la mañana a la tarde, pero a veces no nos alcanza el día o a veces, aunque queramos, no nos resulta. Entonces hay que ver el caso específico. Perfecto. Yasmín, por otro lado, ya quiere entrar en el terreno de los tratamientos para los trastornos del sueño y pregunta si es que la terapia cognitivo-conductual puede ser una primera opción antes de los medicamentos en trastornos del sueño. Más que una primera opción antes, es una etapa es un tratamiento que colabora, que en realidad es un tratamiento con psicólogo, que lo que hace es optimizar al máximo la higiene del sueño y tratar de encontrar por qué ese paciente en especial le fallan cosas con el orden. Y da muy buenos resultados en el insomnio. Es, de hecho, el tratamiento que tiene mejor resultado desde el punto de vista de los trabajos, pero debe ser muchas veces acompañado de medicamentos. Solo da buen resultado, pero es un poco lento el proceso. Perfecto. Bueno, Valeria nos pregunta, nos cuenta que a ella 2 veces le ha pasado que quiere despertar para levantarse, abre los ojos y se vuelven a cerrar. Dice que se le debilita el cuerpo, se duerme otra vez, pero profundamente. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, hay enfermedades, por ejemplo, como la narcolepsia, que es una enfermedad en la cual la gente tiene como un ataque de sueño, ¿ya? E incluso puede pasar durante el día y puede pasar en la calle, caminando, riéndose, viendo una película de terror. En general se gatillan por emociones que pierden el tono muscular, caen y duermen. Y caen en sueño REM, que es el sueño donde se sueña de un minuto a otro. Eso tiene que tratarse y eso es muy genético. Y pudiera ser parte de una narcolepsia. O sea, doctora, perdón, pero es como que yo voy caminando por la calle y de repente, pum, me quedo dormida. Sí, y pierden el tono muscular. Se llama Subit Onset REM, que entrada súbita al sueño REM. Es Wow. una enfermedad Pero, genética que tiene que ver con una falta de una hormona, una disminución de la secreción de unas hormonas del cerebro que tienen que ver con el sueño. Y tú estás en vigilia y de repente entras rápidamente en sueño durante el día. wow. Pero esto tiene etapas, puede ser como esta paciente que le ha pasado 2 veces y a lo mejor Es que es hay que como una etapa más estudiarlo. leve. Es que puede, si está dentro del trastorno del sueño, hay que tratar y hay que ver si tiene mucho sueño durante el día, años antes, si tiene otros síntomas, parálisis del sueño, que no sepa bien si está soñando, está despierta cuando se despierta en la noche, que se llaman alucinaciones hipnagógicas. Pero pueden ser otras cosas, puede ser un síncope, puede ser una pérdida o sea, hay otras cosas que hay que descartar, pero dentro de las enfermedades del sueño existe la narcolepsia en la cual se producen ataques súbitos de sueño. Wow, qué interesante.
Bueno, doctora, Alejandra nos quiere hacer una consulta. Dice, mi diagnóstico es depresión y ansiedad y la verdad es que tomo inductor del sueño porque no puedo dormir. Y ahora hace días está amaneciendo con dolor de cabeza, quizás sea la sopiclona 7,5 miligramos, pero solo la mitad, dice, o el estrés de todo lo que está pasando. ¿Qué hago? Bueno, es una mezcla de cosas. La verdad que el estrés produce dolor de cabeza, sobre todo porque bruxamos, empezamos a hacer rechinar los dientes en la noche y eso produce dolor, sobre todo en la parte temporal, como al lado de los ojos. Pero también todas las drogas que se llaman Z, como la que toma ella o las que empiezan con Z, que tienen un mecanismo parecido al del clonazepam, pero no el mismo para funcionar, muchos de ellos producen como efecto secundario dolor de cabeza también. Entonces hay que ver qué está pasando y hay muchas otras causas de dolor de cabeza. O sea, el dolor de cabeza es el motivo de consulta más frecuente en los neurólogos siempre, con pandemia o sin pandemia. Entonces hay que empezar a disecar el tipo de dolor, el horario del dolor, cómo ha funcionado con los medicamentos, la historia familiar, muchas cosas antes de definir cuál es la causa del dolor de cabeza. Perfecto. Por otro lado, Avi nos pregunta si es que la parálisis del sueño también necesita el mismo tipo de rutina antes de dormir. Dice que no le dan hace mucho tiempo, pero quedó con un poco de insomnio. La parálisis del sueño en forma aislada no son un diagnóstico. La parálisis del sueño se produce en mucha gente, que es la sensación de estar paralizado, despierto unos segundos, dura 2, 3 segundos, cuando la gente se despierta no se puede mover y después se puede mover. Y incluso hay gente que tiene como una sensación como que lo están tocando, como disestesia, como que alguien lo estuviera tocando o incluso que lo estuvieran viendo y no puede moverse. Esas parálisis del sueño ocurren muy frecuentemente en gente que duerme poco y mal. Muy típico de estudiantes universitarios que trasnochan, gente que hace turno, y no es una enfermedad, basta con tener buenos hábitos de sueño. Pero cuando se junta con otros síntomas puede ser parte de una narcolepsia. Perfecto. Bueno, Pamela nos cuenta que está positiva de COVID-19, dice que lleva 20 días con esto y que en las noches para ella es imposible dormir. Le vienen taquicardias, ahogos, dice que anoche tomó una pastilla pero que no le hizo efecto. ¿Cada cuánto tiempo tiene que tomar? Perdón, ¿qué ejercicios respiratorios son recomendables para poder relajarse antes de dormir? Bueno, ¿Es el normal tema que tenga está estos síntomas por el COVID? Lo que pasa es que el COVID, el primer paciente en el mundo diagnosticado fue el 30 de diciembre del año pasado. Y de ahí en adelante ahora ya hay como 6 millones de personas en el mundo, no, como millones de personas, son muchos millones de personas en el mundo con COVID. Entonces tenemos que ver que la información que está saliendo ahora es muy parcial. Lo que ha tocado ver en la consulta, que pacientes que sí se han recuperado COVID han quedado o con dolor de cabeza muy fuerte o con trastornos del sueño, que no tenían antes. Si eso se relaciona al COVID o a la ansiedad de haber vivido una enfermedad de la cual recién estamos sabiendo más cosas, no se sabe. ¿Ya? Así que la verdad es que hay que ir viendo y haciendo la experiencia cada uno. Perfecto. Bueno, Beri nos cuenta que a veces está durmiendo y de repente el corazón se le acelera y transpira mucho. Quiere saber por qué pasa eso y agrega que despierta muy asustada con el corazón acelerado, como si hubiese corrido, dice. Y además, durante el día siento puntada en el pecho. ¿Esto será un trastorno del sueño? O sea, lo del día lo más probable es que esté relacionado a un episodio ansioso, pero hay que ver la tiroides y otras cosas. Pero en la noche hay gente que sufre ahogos, que se llama gasping, que es como que despierta ahogada, como que le faltara el aire y transpirando. Y eso pudiera ser parte de una apnea del sueño. Hay que ver exactamente los detalles de qué es lo que le está pasando para poder hacer bien un diagnóstico, pero pudiera estar dentro de un síndrome ansioso también. Perfecto. Doctora, bueno, ya lo hablábamos cuando partimos la transmisión, pero Yeri nos está preguntando cuándo es recomendable consultar a un médico, cuándo no es normal que yo me esté despertando en las noches y cuándo es esperable. Bueno, lo ideal es que la mayoría de nuestra vida durmamos bien, o sea, las horas que correspondan, entre 7 y 9 horas por noche, de corrido en la noche y despertar con una sensación de haber dormido bien, en el fondo con un sueño reparador. Eso es lo que nos debería pasar la mayor parte de nuestra vida, pero el 60% de la población en algún minuto va a tener un trastorno del sueño, siendo el más frecuente el insomnio, y hay que consultar
cuando nuestro sueño está siendo poco reparador, cuando estamos rindiendo menos al día siguiente, cuando empezamos a cometer errores o nos cuesta más, y cuando esto ocurre más de 3 veces por semana por más de un mes. Todos los eventos estresantes alteran el sueño. Eso la verdad es muy raro que a alguien no le pase. Pero cuando esto se prolonga en el tiempo es donde hay que tratarlo por los efectos agudos y por los efectos crónicos a largo plazo al mal dormir. Perfecto, doctora. Seguimos con preguntas en vivo. Beauty nos dice que tiene insomnio hace más de 2 años. Me he tratado con buenos y malos especialistas, pero durante este mes ha sido muy desastroso. Dice que ha tenido que hacerse un escáner cerebral por el dolor que tiene de cabeza. Se tuvo que hacer un Holter por las arritmias que vienen en especial justo antes de dormir. Y ahora está con otro tratamiento que incluye antidepresivos, melatonina, quetiapina y dos y hasta tres sopiclonas. Dice que con esto duerme 4 horas sin descanso real, que su mente solo se va a negro y que vuelve a estar cansada. Y para bajar la ansiedad toma un clonazepam de 2 miligramos. ¿Será posible otro tipo de examen para bajar su cantidad de pastillas o seguir con otro tratamiento? ¿Cuál es la recomendación aquí? Es que hay que ver, porque la verdad es que uno pide en la medicina del sueño, hay exámenes específicos para la medicina del sueño que tienen que ver con los exámenes de dormir, del día, una serie de cosas metabólicas. El escáner lo que hace es descartar tumores cerebrales la mayoría de las veces, infartos, lesiones que ocupen espacio y que produzcan dolor de cabeza, que son las menos frecuentes, pero son las más graves, por eso se solicita. Pero hay que ver, porque ahí el examen físico también es importante, o sea, muchas de estas cosas de detalles como más de qué tengo que hacer yo en mi caso especial, hay que examinarlo. Y eso ya requiere una consulta presencial, porque no, como una orientación general, la verdad es que si esto persiste debe consultar a su tratante. Perfecto, doctora. Ana María nos cuenta que casi siempre cuando se levanta de la cama se marea, pero es un lapso corto. ¿Esto podría tener relación con el sueño? Sí, puede ser, pero también los trastornos del sueño se asocian al síndrome vertiginoso, que es gente que se marea, que se levanta, que se puede caer incluso. Cuando esto persiste hay que ver un otorrino muchas veces y si esto se asocia a otros síntomas neurológicos, por ejemplo, falta de fuerza en un lado, dificultad para hablar o dolor de cabeza, hay que consultar a un neurólogo porque son cosas distintas. Perfecto, o sea, identificar bien los síntomas. Bueno, seguimos con algunas de las preguntas que nos están llegando en vivo. Perdón, se me perdió. Bueno, Jessica nos cuenta que no le hacen efecto los somníferos, ha tomado varios fuertes como clonazepam y al final no toma nada, pero recién a las 4 o 5 de la mañana eh, siempre, y hay días que duerme 24 horas, logra dormirse y hay días que duerme 24 horas. También ha tomado sopiclona, pero eso le irrita el estómago. Y más adelante agregó que también tiene hipotiroidismo, lo que hemos conversado todo este tiempo. Bueno, el tema de tener un desajuste tan importante de los horarios es porque hay que ver qué es lo que está pasando. O sea, no es frecuente que alguien un día no duerma, al otro día duerma el día entero y así sucesivamente. O sea, eso hay que ver si hay algún trastorno del ánimo asociado, cómo se están tomando esos medicamentos para dormir, si son realmente los indicados, si tienen vía media larga, vía media corta. Hay que ajustar bien ese tratamiento para que funcione. En general, la medicina del sueño es bien agradecida, es una de las especialidades en la cual la mayoría de los pacientes logramos mejorarlo y mejorarle su calidad de vida. Así que en eso estas cosas tienen solución. Perfecto, o sea, es importante consultar a tiempo, ¿no? Sí, y tener bien claro por qué se consulta, cuál es el motivo de consulta, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que me ha molestado de todo esto y cómo era el antes y el después. Eso es bien importante, tener como una historia bien clara. Y en la gente que hace cosas en la noche, que ronca, que hace pausas, lo ideal es que venga con el compañero de cama o si se hace por telemedicina, que el compañero de cama esté ahí para contar los detalles, porque mucha gente no sabe lo que hace en la noche. O sea, no saben que roncan, ese tipo de cosas, Claro, ¿no? claro. Perfecto, doctora. Seguimos con preguntas en vivo. Nicole nos dice que quisiera saber si es normal tener parálisis del sueño al menos una vez a la semana. Despierta y ve todo a su alrededor, pero no se puede mover. Es desesperante y siento que dura muchos minutos. En las noches siento que no descanso nada, despierto al menos 5 veces.
Claro, ahí hay que ver qué es lo que está pasando, porque el dormir mal de noche aumenta el riesgo de parálisis del sueño. El poco descanso y la falta de horas útiles de sueño de buena calidad aumentan el riesgo de parálisis del sueño. De por sí la parálisis del sueño dura segundos, no dura minutos, pero a la gente le parece una eternidad. Pero ajustando los horarios y haciendo una buena higiene del sueño, la mayoría de las veces pasa. Perfecto. Por otro lado, Evelyn nos cuenta que tiene tinnitus y eso le impide dormir. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Qué es el tinnitus? El tinnitus es un pito en el oído, es sentir un pito, en general es más agudo que grave y que es mañana, tarde y noche y no cede mucho con nada. Es bien difícil de tratar. Una vez descartadas las cosas otorrinológicas, la verdad es que lo que usamos son benzodiazepinas, clonazepam, diazepam de esa familia de medicamentos para aplacar el ruido, pero a veces es crónico y tiene un pronóstico bastante incierto. Hay gente que anda súper bien y hay gente que sigue con el tinnitus por años, así que hay que ver cuál es la causa. O sea, en el fondo hay que identificar esa causa para lograr un mejor tratamiento, ¿no? Sí. Bueno, doctora, vamos a seguir con algunas de las preguntas que nos han llegado durante la semana para poder responder a todos nuestros pacientes en la medida de lo posible. Eh, Natalie dice que desde hace aproximadamente un mes que le cuesta conciliar el sueño, en ocasiones le han dado a las 4 de la mañana intentándolo y a las veces que se duerme temprano o que se acuesta temprano, dice que se da vueltas como trompo. Sé que los remedios para dormir los dan con receta, pero, y entiende que en los consultorios no están atendiendo. Dice que su abuela de 80 años tampoco quiere dormir temprano y que de repente se quedan juntas conversando hasta la 1 de la mañana o tratando de convencerla de que se vaya a dormir. ¿Cuáles son las recomendaciones, especialmente también para la tercera edad, no? Claro, los adultos mayores hay un tema porque los medicamentos para dormir muchos les producen confusión en la noche y se levantan medios confusos sin saber si es de día o de noche, se pueden caer y fracturar la cadera. De hecho, una de las principales causas de fractura de cadera en el adulto mayor o que se asocia a la fractura de cadera es el uso de medicamentos para dormir. Por lo tanto, no son seguros. Y hay gente, adultos mayores, que toman medicamentos para dormir que tienen una cosa que se llama el efecto paradojal, que en vez de dormir se activan más. Y eso pasa en pacientes de la tercera edad. Lo ideal en los pacientes de la tercera edad es tener un ritmo de vida más o menos activo, o sea, en el sentido de exponerse al sol, caminar. Lo que pasa es que ahora es muy, muy difícil porque llevan 3 meses encerrados los adultos mayores y sin visitas, sin vida social, hay que tratar de conectarlos lo más posible al día a día. La verdad es que un adulto mayor tiene pocas entretenciones en este momento y muchos que su entretención era ir a hacer un trámite, van cada día a hacer una cosa, un trámite, que van a sacar plata, que van al supermercado, que compran pan, cada día hacen una cosa distinta para rellenar su día, no lo están pudiendo hacer. Entonces se producen estos trastornos del sueño en los adultos mayores. Hay que tratar de que no se acuesten muy temprano. Lo ideal es que no se acuesten cuando se pone el sol, que cada vez cuando pasa la edad nos parece más rico acostarnos temprano, pero hay que tratar de que no sea antes de las 9:30, 10 de la noche, porque si no a las 2, 3 de la mañana van a estar despiertos. Además que los adultos mayores requieren 6 horas de sueño, 7 máximo en la noche. Y no usar hipnóticos que no hayan sido indicados por un médico especialista, porque ahí sí que el riesgo es mucho mayor de efectos secundarios. Sí, doctora, justo te iba a preguntar, ¿cuántas horas de sueño son recomendadas? Me imagino tal vez por grupo etario, niños, adultos, tercera edad. No es lo mismo. ¿Cuánto es lo No. recomendado para cada una de estas etapas de la vida? O sea, cuando se nace, las guaguas duermen 18 horas diarias, el problema es que las duermen saltadas cada 2 horas. Pero en la medida que van creciendo los niños en la edad básica, cuando están en básica, deben dormir más o menos unas 10 horas por noche. En la preadolescencia son 8 o 9 horas por noche y un adulto ya tiene que dormir entre 7 y 9 horas por noche. Y ya en la tercera edad lo ideal es que no sea menos de 6 por noche. Perfecto, doctora. Se pasó volando el tiempo. ¿Hay algo más que te parezca importante agregar de pronto para ir redondeando y ya cerrando esta transmisión que ha sido muy interesante?
Bueno, que esto es un problema súper frecuente. Agradecerte que hayan ordenado todas las preguntas y haber hecho este tema porque es un tema frecuente, es un tema que a todos nos toca, es un tema que nos tiene complicados porque estamos todos viviendo en la misma casa juntos y el dormir mal nos pone mal genio. O sea, tratar de tener la mayor tolerancia posible respecto a esto y si esto se empieza a alargar el trastorno del sueño, consultar con su médico tratante. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que no son la automedicación. A todos les queda alguna pastilla en la casa de algún tratamiento y eso es peligroso. Y sobre todo los adultos mayores es muy peligroso. Entonces, lo ideal es tomar las medidas de los hábitos de sueño, todo lo que se pueda, tratar de tener tolerancia con lo que está pasando, evitar la sobreexposición de las noticias, y si hay que consultar, hay que consultar. O sea, en el fondo hay muchos canales de consulta ahora, se ha desarrollado mucho todo el sistema de telemedicina, y si no presencial también se puede. Y hacerse lo que hay que hacer. En el fondo, nuestra vida tiene que seguir con o sin el coronavirus. Perfecto, doctora. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Lamentablemente no hemos podido, nos siguen llegando preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Sin embargo, quiero invitar a estos y todos los pacientes que nos han estado mirando a revivir esta transmisión para que puedan encontrar respuesta, a consultar cuando tienen dudas y no olviden que nos vemos el próximo lunes en una nueva transmisión de Facebook Live de Empresas Banmédicas.